Pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que nunca como ahora es importantísimo tener una coordinación general como para poder saber cómo podemos atender desde diferentes ámbitos las condiciones que las contingencias puedan llegar a tener en alguna situación de riesgo, vulnerabilidad, como son los sismos o también ya nos ha tocado huracanes y demás. Pues yo les quiero comentar un poco la experiencia de todo lo que surgió en en estos momentos, sobre todo en el sismo del 2017, del 7 de septiembre y después del 19 de septiembre, y cómo desde la Facultad de Arquitectura estuvimos trabajando con respecto de lo que estaba aconteciendo en esos días y también de cómo fue nuestra coordinación en el CENAPRED y con otras instancias y otras instituciones de carácter federal. Eh, el sentido de la exposición va sobre cuatro puntos y que nos parecen importantes tratar. Por un lado, si podemos ver la siguiente. Por un lado, vamos a hablar de todos los antecedentes de lo que en la Facultad de Arquitectura se trabajó y a lo largo de la historia. Es decir, no solamente pensar en el sismo del 2017, sino tener los antecedentes de qué era lo que había trabajado la facultad y la universidad misma. Después vamos a hablar de los sismos, específicamente el 7 y 19 de septiembre, las acciones y finalmente los aprendizajes. De alguna manera, cuando hablamos de lo que desde la universidad se está construyendo día a día, no solamente en el tema de la investigación, pues la parte académica es otra que de alguna manera va enriqueciendo estos procesos formativos que de alguna manera preparan a las personas como para enfrentarse a las problemáticas que la realidad impone. En el caso de nuestra facultad, como ustedes recordarán, el antecedente del 19 de septiembre de 1985, pues cimbró de alguna manera toda la visión que se tiene ante la problemática de lo que la Ciudad de México, por ejemplo, representa a nivel metropolitano y sobre todo a partir de densidades y procesos constructivos, pero también por el emplazamiento de la misma ciudad y que obligan a tener diferentes visiones de cómo atender situaciones de riesgo. En el año de 1985, cuando el sismo del 19 de septiembre colapsa completamente la ciudad, de alguna manera no se había tomado en cuenta cuáles eran las acciones que se podían llevar a cabo dentro de las diferentes instancias y en el caso de la Universidad Nacional nos dimos cuenta que había esa condición en donde no había una manera de actuar. De hecho, en ese momento, la manera de actuar fue tomar las instalaciones de la escuela como para poder tener un punto de partida desde el cual se pudiera organizar la misma escuela y poder atender de alguna manera la emergencia. Esto pues marcó un punto importante porque de alguna manera fue la punta de lanza como para saber qué es lo que se puede hacer desde diferentes instancias como para poder atender ciertas problemáticas. En el caso de la misma universidad, pues entendemos que hay un expertise que se está desarrollando en las diferentes carreras que conforman la misma facultad o la relación con las diferentes escuelas y que en este caso, pues obviamente se imponía una manera de poder intervenir de diferentes formas. Eh, Dentro de estas acciones, en el año de 1985, se desarrolló un programa emergente de renovación habitacional popular del Distrito Federal. Es decir, se pensó que a partir de la contingencia se podía imaginar de qué manera desde diferentes ámbitos se podía apoyar o abonar en la solución de diferentes problemáticas que estaban empezándose a identificar desde la misma mañana del 19 de septiembre. Dentro de esta visión, pues obviamente este programa en su artículo tercero
abona un poco en esta idea de cómo se puede reconstruir y reorganizar las zonas marginadas que fueron afectadas por los sismos, en ese momento en el Distrito Federal, apoyados en el reordenamiento urbano y en el desarrollo social. Por otro lado, establecer una política de desarrollo social que considere la vecindad y el arraigo y que tiende a garantizar la propiedad y el disfrute de la vivienda digna y decorosa. Este punto me parece importante porque cuando habla del uso anárquico del suelo, tiene que ver también con la propiedad del mismo. Y cuando hablamos de los servicios de equipamiento urbano complementario, que obedezcan al desarrollo adecuado de los asentamientos humanos, pues evidentemente eso pasa por saber que en algunos casos los procesos de desarrollo urbano de la ciudad no siempre estaban planificados. Y eso pues obviamente generaba, como ahora lo vamos a ver, una incertidumbre jurídica para saber cómo actuar. Y finalmente, esta idea pues tiene que ver con la especulación y cómo se puede combatir la especulación del suelo urbano para promover el adecuado uso y destino del suelo. Eh, Dentro de estos puntos, era importante identificar cómo se puede, desde los diferentes actores sociales, promover estos programas de vivienda y de fraccionamientos urbanos de interés social. Cómo se puede adquirir, enajenar, fraccionar, urbanizar y permutar o construir en los bienes inmuebles expropiados. En ese momento se expropiaron algunos inmuebles como para poder garantizar un ejercicio mucho más efectivo para poder consolidar estos proyectos de carácter urbano y habitacional que se estaban desarrollando en ese momento. Por otro lado, la manera en cómo se gestionaban y cómo se empezaban pues, determinar los créditos y los apoyos que se estaban dando para poder hacer mucho más efectivo el funcionamiento de los propios programas de autoconstrucción, pero también en esta figura que funcionó en ese momento, que eran las cooperativas de vivienda, y que eso, pues de alguna manera promoviera una participación de la comunidad para poder garantizar una corresponsabilidad en el desarrollo de los proyectos. Finalmente esto pues tiene que ver con contratos y con convenios que tenían que ver con actos jurídicos para poder cumplir con los apoyos pensados. Eh, Dentro de estos programas, la Facultad de Arquitectura participó sobre todo en las zonas centrales de la ciudad, en la colonia Doctores, en la colonia Obrera, Santa María de la Ribera, La Guerrero, desarrollando pequeñas acciones de vivienda que garantizaran una especie de reafirmación del modelo de vecindad, sobre todo garantizando que había terrenos aptos para poder desarrollar otros modelos de vivienda que eh, se apoyaran en el diseño como para poder garantizar que los modelos básicos pudieran tener un ejercicio pues de respuesta inmediata para poder garantizar que los créditos fueran efectivos y que la gente pudiera salir de los campamentos y poder habitar las viviendas y los terrenos que originalmente estaban habitando. Entonces, estos prototipos se desarrollaron en diferentes lugares. La Facultad de Arquitectura está articulada en 16 talleres. Algunos de esos talleres empezaron a trabajar sobre ello y empezaron a garantizar maneras de cómo poder establecer diseños apropiados y apropiables para que las familias que estaban requiriendo un apoyo para poder garantizar su reinserción dentro del ámbito habitacional digno, pues finalmente tuvieran en estos diseños una manera de poderlo garantizar. Evidentemente, en estos modelos, la mayoría estaban cimentados en lógicas de metrajes de vivienda mínima, que pues evidentemente en algunos casos planteaban pies de casa como para poder garantizar un crecimiento futuro. Estos son algunos de los casos que aparecen en este libro que se llama Casa a los damnificados, de José Luis Mecatl, Alicia Sicardi y Marco Antonio Michel, que documentan ejemplos de acciones que se desarrollaron en algunas vecindades del centro histórico y que todavía hoy podemos reconocer con una placa que está al frente de estas vecindades o de estas nuevas unidades habitacionales. ¿Qué es lo que pasa en el 2017? Esta idea de cómo la planeación de las ciudades
está determinado por procesos de crecimiento que a veces obedecen a la especulación y no siempre garantizan que los servicios urbanos sean los más efectivos, pues obviamente se puso a prueba en el 2017. Todos los casos que vamos a comentar tienen que ver con pues, los primeros días en donde la Facultad de Arquitectura, ya sea por la vinculación institucional con algunos otros espacios, tenían pues la posibilidad de poder articular acciones conjuntas, pues obviamente garantizaba un primer acercamiento, pero también hubo gente, organizaciones que de manera voluntaria se acercaban a la universidad como para saber de qué manera les podíamos apoyar. Eh, Cuando hacemos el recuento de todo lo que sucedió en esa fecha, pues podemos ver el grado de afectación que tuvo la Ciudad de México, sobre todo por características que ya se comentaron hace un momento y que de alguna manera están cambiando la lógica del comportamiento que teníamos sobre los espacios que normalmente eran los más afectados por los sismos. Otro de los lugares que también planteó una necesidad apremiante como para poder apoyarles en la atención fue el caso de la ciudad de Jojutla, en el estado de Morelos, en donde la colonia Benito Juárez y la colonia Emiliano Zapata fueron de alguna manera dos de las zonas más con mayor afectación dentro de este sismo. El otro caso particular que también determinó algunos parámetros de actuación que involucraban otras lógicas de aproximación con la comunidad fue la zona de San Gregorio de Tlapulco, en la alcaldía de Xochimilco, en donde se pueden identificar en este caso, pues toda esta zona de transición entre la zona lacustre y la zona de los pueblos de la montaña, que de alguna manera tuvieron en este pueblo, pues esta zona de mediación que finalmente, pues aquí podemos ver cómo se identifican estos grados de afectación en estas diferentes zonas. ¿Cuáles fueron las acciones que se desarrollaron en aquellos momentos? Cuando se da este evento, una de las primeras situaciones que identificamos era qué podemos recoger de los sismos del 85 a nivel de protocolos para saber cómo podemos retomar esa experiencia y partir ya no de cero, sino de un punto que la experiencia habría generado. Y nuestra sorpresa fue que en realidad no había ninguna documentación sobre lo que sucedió en esa situación de los primeros momentos después del sismo, y algo que, pues de alguna manera sí estaba documentado era, pues todos los resultados de los proyectos que se desarrollaron en este programa de general de renovación habitacional. En el caso de la cercanía que tenemos de la Facultad de Arquitectura con CENAPRED, nos permitió identificar que aquí se estaban dando estos primeros encuentros para poder capacitar a la gente que en el caso más claro de los universitarios que estaban tratando de identificar cómo poder ayudar, se vinculó esta idea de pues cómo administrar la solidaridad cuando sabemos que hay la intención, el estímulo y el ímpetu de los jóvenes y las jóvenes como para poder saber de qué manera podían apoyar. Y algo que fue muy claro en ese momento fue que pues esta necesidad de querer ayudar pues estaba en ir a las zonas afectadas por los sismos como para poder ayudar a las comunidades, a las zonas afectadas, en el apoyo pues, de mover escombro, de sacar a la gente que estaba atrapada todavía. Y algo que de alguna manera empezamos a identificar es cómo desde la facultad, a partir de sus expertices, podíamos empezar a trabajar. Y esto nos permitió pues ofrecer el auditorio en ese momento llamado Carlos Lazo, hoy Estefanía Chávez, para poder garantizar que hubiera un llamado a las estudiantes y los estudiantes de la Facultad de Arquitectura para que desde ahí pudiéramos empezar a organizar este trabajo de colaboración
en el desarrollo de brigadas que pudieran garantizar pues una organización mucho más efectiva para poder establecer que se pudieran cubrir estos mapeos y estos recorridos por las zonas más afectadas en estos formatos de llenado rápido que se comentaban hace un momento. Esta visión evidentemente se puso eh, a prueba cuando uno de las primeras lecciones que tenemos aprendidas de ese momento es qué pasa con la ciudad cuando hay zonas afectadas, pero también hay gente que se está movilizando de un lado a otro de la ciudad para poder llegar a los lugares donde están sus familias y poder garantizar que haya una condición de seguridad o de certeza de su bienestar cuando pues no hay una comunicación adecuada, porque como también sabemos, las telecomunicaciones en ese momento también colapsaron y eso pues de alguna manera da cuenta de una mirada hacia un evento próximo como para saber qué podemos garantizar cuando la ciudad colapsa y cómo podemos organizarnos. Una de las cosas más importantes en ese momento fue no salgamos de Ciudad Universitaria porque pues evidentemente las condiciones del suelo de Ciudad Universitaria tienen una garantía de una mayor estabilidad y eso también permitía pues evitar que de todo el sur de la ciudad se colapsaran las arterias. Obviamente cuando empezamos a enterarnos de todo lo que estaba sucediendo, no solamente en la Ciudad de México, sino en el Estado de México, en el Estado de Morelos, en Puebla, pues empezamos a dimensionar cuáles eran estas tipologías de la catástrofe, como para poder empezar a imaginar de qué manera desde la facultad podíamos empezar a garantizar un apoyo para la misma sociedad. Es por ello que en los casos, por ejemplo, de las zonas patrimoniales de estos estados o de las zonas lacustres, como puede ser esta zona chinampera de San Gregorio de Tlapulco en Xochimilco, identificamos que había ciertos factores que estaban siendo comunes a las diferentes zonas que estábamos identificando. Por un lado, el tema de los sistemas constructivos que tenían que ver no solamente con los materiales empleados, sino también con los procedimientos que se habían ocupado. Por otro lado, los tipos de suelo, en esta idea de esta zona de transición que identificamos que en la Ciudad de México fue una de las más afectadas. Y por otro lado, la antigüedad de los mismos inmuebles. Esto obviamente metió en situación el tema de cómo atender las zonas o los edificios de carácter patrimonial que tienen otra condición y que también generaron otra línea de acción que más adelante se fue desarrollando. Nuestra experiencia previa se dio en los sismos del 7 de septiembre, cuando en la zona de Oaxaca, en toda la zona del Istmo, se presentó este primer sismo y eso empezó a definir cómo como facultad podíamos empezar a atender de cierta manera nuestras formas de poder garantizar un apoyo para la sociedad. En este programa general de trabajo que están viendo en sus pantallas, aparecían una especie de calendarización que tenían que ver con las formas de organización que podíamos desarrollar desde la facultad, pero por otro lado también las etapas y los alcances que esto podía llevar a cabo desde un alcance o desde una visión académica que podía tener una incidencia mucho más clara que como facultad y como licenciatura podíamos generar. Es por ello que se estableció una especie de comité técnico en donde formaban parte comisiones de enlace y vinculación, no solamente a nivel institucional, sino también con la sociedad civil, comisiones de logística y trabajo académico que vincularan hacia lo interno de la misma entidad y por otro lado la comisión de enlace institucional que tenía que ver con otras instancias que estaban también participando y que estaban actuando y con las cuales se podía desarrollar un adecuado nivel de coordinación. Es por ello que el 18 de septiembre se iniciaron cursos de capacitación para poder garantizar que el alumnado y el profesorado que iba a atender y que iba a apoyar ciertas zonas específicas donde había una solicitud ya planteada,
pues se pudiera desarrollar para poder identificar qué tipo de acciones son las que podíamos desarrollar en este caso. Eh, por un lado, se hablaba en ese momento de diseño de cédulas y manuales que pudieran entender cómo había procesos constructivos que se podían rescatar y que de alguna manera podían empezar a socializarse en los ámbitos en donde se están reconociendo las principales problemáticas. De manera paralela, poder generar esta vinculación institucional y comunitaria para dar un cauce de qué tipo de apoyos son los que como facultad podíamos detonar y cómo podíamos empezar a construir una especie de directorio de contactos y posibles apoyos que desde la universidad se podían desarrollar. Más adelante se tenía programado pensar en brigadas que pudieran acercarse a las zonas afectadas como para empezar a documentar y a recopilar toda la información necesaria que fuera después el insumo para poder desarrollar un trabajo de gabinete en donde se vaciara esta información que fundamentalmente tenía que ver con temas de vivienda, con equipamiento y patrimonio. El sentido de los apoyos que se estaban en ese momento requiriendo tenían que ver con transporte, seguridad, alojamiento y alimentación, que garantizaran que el trabajo de levantamiento de daños y diagnósticos y clasificaciones de las construcciones pudieran definir criterios de actuación que posteriormente se podrían llevar a cabo. Esto, pues de alguna manera facilitaba que la etapa de atención, que era este segundo momento, pudiera tener una respuesta a mediano y largo plazo para poder no solamente tener el levantamiento de los datos, sino también los criterios de actuación en las diferentes zonas en donde estábamos atendiendo a las solicitudes de las comunidades. Esto, pues evidentemente tenía que ver con los recursos disponibles, pero también con definiciones de propuestas de trabajo que a nivel académico, que con un alcance académico siempre, pues pudieran garantizar una incidencia pues mucho más clara porque teníamos una visión de escala mucho más próxima a las problemáticas y esto de alguna manera podía ir derivando en una atención mucho más efectiva. ¿Cuál fue nuestra gran lección en este primer momento? Que cuando se acercaron estas primeras brigadas a esta zona, sobre todo de Oaxaca y en algunos lugares de Chiapas, encontramos que la gente no estaba dispuesta a retomar los procesos constructivos tradicionales por la desconfianza que tenían alrededor de los mismos. Dentro del imaginario social que se había construido, tenía que ver con pues la idea de qué tanto las construcciones que estaban hechas de bajareque, de adobe o de tapial, pues en realidad se estaban viniendo abajo. Y uno de los primeros temas que identificamos como pues para la reflexión tenía que ver en cómo estamos entendiendo desde una visión pues un tanto centralista lo que está sucediendo en diferentes comunidades donde pues ese proceso de la lógica de la modernización de los sistemas constructivos obedece a el desplazamiento de los sistemas constructivos tradicionales en aras de poder modernizar por procesos tecnificados, prefabricados o de el uso cotidiano que promueven las constructoras, pues el manejo de otros procedimientos constructivos. Dentro de esta visión, empezamos a identificar estas tipologías de acciones que iban enfocadas a asesoría, gestión, proyecto, construcción e investigación. Es decir, desde la facultad identificamos que esas eran las posibilidades de acción que teníamos como institución y que iban a estar vinculadas, sobre todo por esa situación, a los temas de vivienda, de equipamiento y de urbanismo. En este caso, nos dimos cuenta que la vinculación que tenemos con la licenciatura de urbanismo, que también se imparte junto con la de Arquitectura de Paisaje y Diseño Industrial en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, pues de alguna manera obligaba a tener que pensar en la interdisciplina para atender las problemáticas que se nos estaban presentando con diferentes magnitudes y dimensiones. Sobre ello, se identificaron que, por ejemplo, en el tema de la asesoría, se vieron situaciones que obedecían a
poder pensar en viviendas progresivas que tenían que ver con los primeros créditos que se estaban empezando a gestionar, pensar en también modelos de autoconstrucción que la gente misma, teniendo los recursos materiales, podía llevar a cabo. Y pues el desarrollo de proyectos de viviendas unifamiliares y de manuales que pudieran representar pues una especie de apoyo a distancia para poder garantizar que quien tomara estos manuales y su capacitación correspondiente pudiera empezar a tener un propio proceso autogestivo de desarrollar sus propias viviendas. En el tema de la gestión, identificamos que pues, la colaboración con el INAH en el tema de vivienda de carácter patrimonial era importante, sobre todo para saber qué tipo de intervenciones son los que se podían llevar a cabo y sobre todo a través de los tipos de recursos que se empezaban a, establecer en ese momento para poder atender toda la contingencia. Por otro lado, en los procesos constructivos, descubrimos que hay un interés latente del estudiantado, no solamente de quedarse con las enseñanzas teóricas, sino de poder llevarlas a la práctica. Y en la facultad, los laboratorios o los talleres de construcción empezaron a encontrar que había una posibilidad de poder desarrollar acciones específicas bajo la figura del servicio social, la extensión universitaria o la práctica profesional, que ayudaran incluso a poder construir los mismos modelos que se estaban empezando a diseñar. Y finalmente, el tema de la investigación, que hablaba de estos diagnósticos que empezaban a aparecer a nivel de la visión urbana, pero también de estudios de vulnerabilidades y riesgos que tenían que ver con el uso de sistemas constructivos, del diseño de los espacios, de los metrajes, pero también otra cosa que fue determinante en este momento fue el tema jurídico. ¿Cómo garantizar que quien estaba en posesión de algún predio pudiera hacer accesible la gestión de un crédito de apoyo a la construcción? Esto, pues, de alguna manera fue o representó un caso importante y, y que de alguna manera en este diagrama podemos ver que la licenciatura de arquitectura a través de sus 16 talleres generó un esfuerzo de vinculación con la licenciatura de urbanismo y la de arquitectura de paisaje, que junto con extensión universitaria se abrieron como los parámetros de expertices básicos para poder atender las diferentes tipologías de vulnerabilidades que estábamos identificando en los diferentes sismos. Esto se articuló con la coordinación de servicio social y práctica profesional supervisada y el laboratorio de vivienda, que finalmente la tradición del laboratorio de vivienda pues se orienta a acciones que tienen que ver mucho con este estudio general urbano sobre los temas de vivienda en las zonas habitacionales, y esto pues de alguna manera ya generaba un primer insumo para poder reconocer de qué manera podíamos atender o apoyar en lo que se estaba desarrollando. En las diferentes problemáticas que se identificaron, eh, por un lado, estaba obviamente por la incidencia de los sismos, el tipo y las características del suelo, las propiedades mismas del suelo. En el caso de Jojutla, el estado del río Amacuzac, que estaba cruzando pues prácticamente la ciudad y que se desbordó y que cambió de cauce y que afectó numerosas viviendas. Los espacios de comunicación, que en este caso tenían que ver con el puente que estaba dividiendo este río, y si había posibilidades de reubicación. Dentro de los requerimientos técnicos, los procesos de mecánica de suelos se encontraron como una necesidad importante para poder garantizar que en unos proyectos de largo plazo, pues no solamente tendrían que ver con la reubicación, sino también saber cuáles son las mejores condiciones como para poder garantizar una ubicación adecuada. Y las acciones, pues tienen que ver con la imagen anterior que veíamos, que pues van en la asesoría, la gestión, el desarrollo de proyectos arquitectónicos y, si fuera el caso, la construcción. En el caso de los ejercicios de los créditos, se encontró que en ese momento los interlocutores posibles iban a ser Infonavit, Sedesol, el INVI, el Fonden y gente de la sociedad civil
o particulares que estaban también empezando a identificar de qué manera se podía apoyar en la reconstrucción. Este caso me parece de particular importancia porque en la ciudad de Jojutla encontramos esto que vemos en la imagen, procesos constructivos que habían tenido un origen en los sistemas tradicionales. En este caso vemos en la parte inferior izquierda de la imagen muros de adobe que poco a poco se fueron consolidando como muros de mampostería, de tabique y losas de concreto armado, que finalmente cambiaban completamente la configuración estructural de las mismas edificaciones y evidentemente este contraste de los sistemas constructivos pues generó muchos de los colapsos que vimos y que pues a decir de la población era más bien el uso de estos sistemas constructivos tradicionales los que había generado el colapso cuando no se identificaba que en realidad era la mezcla de procedimientos distintos. Como ya se había comentado, estas cédulas de evaluación que se empezaron a trabajar como para poder hacer las evaluaciones rápidas, en este caso estamos viendo la que se comentaba al final de la exposición anterior del INIFED, determinaron un proceso importante que desde la academia empezamos a descubrir o a por lo menos tener mayor claridad de cómo y qué podíamos hacer. El hecho de reconocer que teníamos una población importante con la solidaridad a flor de piel y que también teníamos un conocimiento básico que podía ayudar a poder desarrollar estos ejercicios de levantamiento rápidos de información que permitieran garantizar, pues de entrada, un primer acercamiento de la academia a las problemáticas que se estaban presentando en este momento en la ciudadanía y por otro lado también dar certidumbre. Una de las cosas que vimos en estos eventos es que pues la gente necesita reconocerse en sus vulnerabilidades y obviamente el poderlo comunicar y reconocerse en alguien más que puede apoyar de alguna manera, incluso en el aspecto anímico, pues se convirtió en un primer motor de apoyo solidario que poco a poco se fue consolidando en los expertices técnicos que desde los diferentes espacios educativos podíamos garantizar, sobre todo en esta primer mirada de las brigadas interdisciplinarias, en donde se apostaba en un principio por poder organizarnos con la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Psicología, Trabajo Social y Medicina, en esta visión mucho más amplia de poder intervenir y apoyar a la sociedad. Eh, primera acción fue cómo podíamos capacitar a través del apoyo de Senapred a las y los estudiantes de la licenciatura de arquitectura que estaban en condiciones de poder reconocer que los aprendizajes que habían tenido hasta ese momento podían servir de punto de partida para poder garantizar un apoyo a la sociedad. Es por ello que el laboratorio de vivienda se convirtió en este primer centro neurálgico como para poder reconocer toda la recopilación de información que permitiera mapear las diferentes zonas que se estaban brigadeando y que permitiera una descarga de la información que identificara en esta semaforización que ya se comentó en la exposición pasada, pues incluso atender pues qué grado de afectación tenían los diferentes inmuebles. Algo que era importante reconocer es que dentro de estas brigadas, que generalmente estaban formadas por 5 personas, se solicitó, fue una decisión que se tomó dentro de la facultad, que fueran alumnado a partir de quinto semestre y a décimo semestre quienes pudieran participar en estas brigadas y que estuvieran necesariamente acompañadas de un docente para poder también garantizar que si hubiera alguna duda, alguna situación que se tuviera que resolver, pues finalmente hubiera el acompañamiento profesional de alguien que pues ya había pasado por todo un proceso de conocimiento mucho más amplio y que permitiera dar certidumbre a quien estaba requiriendo el apoyo. El resultado de estos mapeos se puede ver en estas dos imágenes
que se levantaron entre el 20 de septiembre y el 17 de octubre del 2025. El laboratorio de vivienda hizo todo este mapeo y aquí se pueden identificar cuáles fueron las zonas más afectadas de los sismos y que coinciden sobre todo con esta imagen que se ve en la parte derecha, con los tipos de suelo de la zona 2 que de alguna manera pues tuvo la mayor incidencia de las afectaciones de estos edificios, que probablemente la mayoría eran anteriores a 1985. A nivel general, los formatos rápidos que se desarrollaron en una primera instancia dieron el resultado de 7.954. Fue curioso que la alcaldía que tuvo mayor solicitud de evaluación de inmuebles fuera la alcaldía de Benito Juárez y poco a poco las otras alcaldías también empezaron a reconocer que en la facultad también había una posibilidad de poder solicitar este tipo de apoyo. Y finalmente, hasta el día 17 de octubre del 2017, se hicieron una evaluación de 10.465 inmuebles de las 16 alcaldías. Y algo que fue importante reconocer en ese momento es la necesidad de poderse vincular con pues los directores responsables de obra como para que fueran la siguiente instancia, porque uno de los puntos importantes que había como necesidad dentro de la misma sociedad era poder identificar que lo que requerían era un dictamen y no necesariamente una evaluación. Esto fue muy complicado en un primer momento hacerlo entender porque finalmente la gente reconocía que si ya había habido un grupo de personas que habían llegado con una cédula para poder ser llenada, pues seguramente era un dictamen y el hecho de reconocer que no era esa la condición y que se requería un dictamen estructural de profesionales autorizados como para poderlo hacer, pues fue un punto importante como para poder también identificar de qué manera podemos vincularnos con otras instituciones que de alguna manera tenían que ver con las acciones que desde la facultad podíamos hacer. Es por ello que las acciones en lo inmediato y lo mediato fueron hacia la evaluación de los inmuebles de la misma facultad como para poder garantizar que ahí se pudieran dar las capacitaciones y que pudiera funcionar como centro de operaciones, la asistencia en labores de auxilio a la población y también la capacitación en las labores de brigadeo para la valoración de los edificios junto con estas brigadas interdisciplinarias. Por otro lado, algo que era importante que a mediano plazo se convirtió en algo necesario fue la definición de los protocolos de actuación en caso de siniestros y finalmente entender cómo esto también podía incidir en el diseño de los planes de estudio. Este es el mapa curricular de la licenciatura de arquitectura y algo que identificamos para poder saber quiénes podían formar parte de estos procesos de las brigadas, pues eran quienes estaban sobre todo garantizando que había un nivel de conocimiento tanto de los sistemas constructivos como de los sistemas estructurales y que garantizaban que por lo menos a partir de cuarto semestre se podía ya identificar cómo pueden ser estos procesos de acompañamiento de la sociedad y ese fue el punto de partida para poder saber que las posibilidades de atención estaban entre cuarto a décimo semestre de quienes formaban parte de estas brigadas por el nivel de conocimiento y pues también de socialización de las problemáticas a nivel de historia, pero también de los procesos urbanos y de los acercamientos también a las comunidades para poder saber cómo lidiar cuando una tragedia como esa estaba pues también rondando en estas condiciones. Otro de los casos que nos pareció relevante dentro de los mismos procesos de investigación fue el desarrollado por el doctor Carlos González y Lobo, quien sacó a la luz una investigación que había desarrollado a partir de los sismos del 85, que decidimos nombrar por la dinámica y por la mecánica del trabajo que estaba proponiendo, que funcionara como una casa escuela. En Santa Cruz Cuauhtomatitla, en el estado de Puebla, en las faldas del volcán Popocatépetl, se encontraron que había esta comunidad tuvo un gran grado de afectación
y la única manera de poder atender el apoyo que ya se estaba gestionando para poder garantizar que hubiera créditos en la reconstrucción tenía que ver con capacitar a la gente que había trabajado en aspectos de autoconstrucción en poder desarrollar procesos constructivos que estuvieran garantizando una fiabilidad en los aspectos del proceso que se iba a llevar a cabo. Este primer modelo que estamos viendo en la imagen de la derecha, pues garantizó que hubiera un proceso de capacitación en la práctica y que garantizara a manera de un tequio, pues el apoyo solidario de quien había participado en la primera construcción para que se fuera socializando esta técnica y pudiera garantizar que la misma gente que había construido o que había apoyado en la construcción de la primera casa, pues finalmente también fuera apoyando en las construcciones posteriores que poco a poco se iban a llevar a cabo. Otra de las acciones, ya para acercarme al final, eh, tenía que ver con la documentación de los procesos de apoyo y se hizo un gran banco de información con algo que llamamos Epicentro, que tuvo el formato de una exposición, pero que también empezó a documentar todos los procesos de atención y ayuda en las diferentes zonas del país. En el caso de la izquierda estamos viendo cómo se hicieron los primeros albergues en la unidad habitacional de Tasqueña, muy cerca del cruce con Tlalpan y la calzada tasqueña, que pues fue un primer modelo de acercamiento en un albergue que iba a servir para que le diera cobijo a la gente que había sido desalojada de sus departamentos. Y por otro lado, lo que se hizo en Juchitán, en la imagen de la derecha, con estos manuales de buenas prácticas constructivas que finalmente sirvieron también de capacitación para poder retomar el tema de los procesos constructivos tradicionales. No solamente eso quedó ahí, siguieron desarrollando diferentes propuestas, no solamente en la Ciudad de México, sino en los estados que habían tenido una afectación importante de los sismos, para poder desarrollar proyectos que poco a poco fueron siendo sustentados con los créditos que se estaban gestionando y con los apoyos que finalmente permitieron que los proyectos fueran construidos. En algún momento se hicieron estas tablas para poder identificar cómo se podían establecer tipologías de afectación, zonas de actuación, el tipo de proyectos que se estaban buscando, cuáles eran los procesos de trabajo que se requerían, quiénes eran los talleres de nuestra facultad que estaban participando, los tiempos programados y cuáles eran los productos esperados para cada una de estas acciones. Es con ello que, pues, de alguna manera se fueron documentando todos los procesos de trabajo y los aprendizajes finalmente que nos deja este desarrollo de esta actividad que se vincula directamente con la parte académica y el ámbito de la incidencia en la realidad, pues tiene que ver con esto. Por un lado, la necesidad de identificar estas formas de colaboración y apoyo interinstitucional. Me parece que ahí la mancuerna que llegamos a tener con Senapred nos parece que fue clave como para poder darle sentido a lo que estábamos imaginando. Pensar en formalizar un protocolo de atención en casos de emergencia, pensando en sismos o en huracanes que desde la misma universidad se podrían empezar a garantizar para tener un proceso de formación permanente. Poder incidir en estos requisitos de permanencia dentro de los cursos de capacitación que nos permitieran también vincular al ámbito profesional con los directores responsables de obra o con los corresponsables de diseño estructural, y que también esto tuviera una modificación en los contenidos de los planes de estudio y la vinculación entre las licenciaturas de la misma facultad. Encontramos que las acciones del entendimiento del territorio a partir de un análisis regional que pudieran dar arquitectura de paisaje, los procesos de planeación que inciden en las lógicas de las infraestructuras urbanas que podía brindar la licenciatura de urbanismo y las acciones que desde la misma licenciatura de arquitectura pudiéramos brindar, pues evidentemente hace una mancuerna ideal como para poder garantizar que desde el proceso formativo mismo, pues hubiera alguna posibilidad de trabajar de manera coordinada para poder, en caso de lo que venga, pues las mejores posibilidades de poder atender esta circunstancia.
Les agradezco el tiempo, la atención y si hubiera alguna inquietud, por acá andamos. Gracias.